Bien. Ya chicos, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a seguir con el tema que estábamos viendo sobre redes neuronales. Hoy día lo que vamos a ver, bueno, nosotros ya hemos visto ejemplos pequeños de implementaciones em, para implementar operaciones lógicas, que era lo más simple. Vimos cómo se podían ir construyendo uno sobre otro, los perceptrones, vimos la estructura, cómo se manejaban. Y vimos claramente en esos ejemplos, estuvimos añadiendo a mano los parámetros, que en este caso se le llaman los pesos de cada una de las conexiones que tienen cada uno de los perceptrones con los perceptrones de la siguiente capa. Entonces la idea del día de hoy es comprender cómo nosotros podemos manejar esos pesos. ¿Ya? Así que vamos a entender el día de hoy, vamos a ir ya a la diapositiva, que, bueno, nosotros ya lo vimos. Bien. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos primero encontrar una función de costo, cómo podemos ir ajustando cada uno de los pesos a los pesos que deberían tener cada uno y luego ir viendo cómo este algoritmo de búsqueda del óptimo se transforma en un nuevo algoritmo que ya no es el descenso al gradiente, toma elementos desde ahí y vamos a ver el backpropagation. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá podemos ver que tenemos en este lado, tenemos una nueva red neuronal. En este caso tenemos cuatro capas y vamos a ver cuántas capas tiene cada una de estas, eh, o sea, cuántas neuronas tiene cada una de estas capas. Aquí definimos un poquitito de que para este caso vamos a entender de que existen eh, una entrada X1, esto va a ser el conjunto de entrenamiento, por decirlo así, y tenemos la salida, el I1. Si nosotros quisiéramos ser un poco más... A ver, vamos atrás. Si nosotros quisiéramos ser... Esto debería ser ahí. Ya. El X1 debería estar acá, o sea que vendría siendo esto. Y el I1 debería estar en este lado. Ya nosotros deberíamos recibir alguna de estas salidas. El tema es que esto no es tan directo, no es exclusivamente pasar desde este punto hasta este punto, sino que nosotros tenemos que ahora resolver toda esta red. Ya entendemos que cada una de estas redes tiene un peso W, que en este caso también le llamamos teta, ahora se le llama una matriz. Recuerden que esto al final era una matriz, donde estaban todas las conexiones de una capa con la siguiente, y así podíamos tener en realidad una matriz por cada una de estas capas, y a esto se le iba a llamar, bueno, no lo hemos dicho, pero cada una de estas capas es una matriz, estas conexiones, y como esto vendría siendo una lista de matrices, ya tendríamos en este caso teta uno, teta 2 y teta 3. Esto vendrían siendo entonces un tensor, que es una lista de matrices, ¿ya? A eso nosotros le conocemos como tensor. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya entendiendo dónde vienen las entradas y las salidas, la idea es que nosotros podemos entender que tenemos una cierta cantidad de capas definidas de este modelo. En la siguiente clase ya vamos a ver cómo podemos ir armando otros modelos. Por ahora esto es un perceptrón multicapa. Y la idea es que nosotros en cada capa podamos saber cuántas unidades, cuántas neuronas, cuántos perceptrones tenemos ya en la capa L. Aquí notar que no vamos a decir todavía que tenemos nuestro...
Todavía no vamos a decir que tenemos nuestras unidades de sesgo. Recuerden que cada uno de estos en la entrada teníamos un X sub 0 que íbamos a ir conectando con todas las demás, que nos iba a dar esta noción de sesgo para nuestra red neuronal, y así también cada una de estas capas ocultas iba a tener su propio sesgo también incorporado. Eso también por ahora no se cuenta porque estábamos entendiendo el problema. Entonces, vamos a tener dos cosas que podríamos hacer, ¿ya? La primera es que ya la hemos visto que tenemos una clasificación binaria, de hecho en los problemas anteriores. Así que nosotros queremos ir hacia acá atrás. Nosotros veíamos, de hecho hasta este punto, nosotros vemos que tenemos una neurona de salida y esa neurona nos iba a decir sí o no, que vendrían siendo tener en realidad dos clases, dos formas de salida, ya en este caso 0 o 1. Y obviamente la predicción de esa salida también iba a ser 0 y 1. Esa era la idea, que tendríamos también en la última capa, en la capa final, tendríamos una neurona y esa neurona sería que la salida en realidad está en una dimensión de 1, cada uno. Bueno, si nosotros queremos elevar eso, ir a un generalizar el tema de la clasificación, deberíamos tener esta clasificación multicapa con K clases. Eso significa que ahora la salida en realidad es un conjunto de ceros y unos, porque está diciendo de qué clase es, donde vamos a tener K dimensionalidad. Por ejemplo, acá podríamos tener, que correspondería, por ejemplo, a este lado, que no sé, estaría viendo está clasificando una imagen, y está clasificando si es que es un peatón, un auto, una motocicleta o un camión, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, la idea es que yo pueda tener esta salida completa. Esto va a ser la salida I, o en este caso, H de teta basado en X. Entonces, si se dan cuenta acá, si nosotros quisiéramos tener un... se me olvida la palabra. Un peatón, nosotros nos damos cuenta que la salida de acá va a ser 1, 0, 0 y 0. Y como esto lo tenemos codificado de esta manera, esta parte de la salida, que vamos a decir más adelante que esto va a ser I1, esta va a ser la salida que representa al peatón. Y así con cada una de estas. Por lo tanto, de esa manera se va a definir nuestro nuevo problema. Así también ahora nos damos cuenta de que tenemos la predicción va a ser del mismo estilo, o sea que vamos a tener un conjunto de salidas 0 y 1 de K dimensión, o sea, K clases, y que ahora la capa de salida, la última, va a ser de tamaño K, que justamente se corresponde con esto. En este caso, si tenemos I con dimensión 4, 4 clases, es de esa manera. Y también que esto sirve solamente si es que esta dimensión es mayor o igual que 3. ¿Ya? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una clasificación binaria, que necesitamos dos clases, o puede ser sí o no, no necesariamente necesito dos neuronas, necesito solamente una para decir sí o no. Pero si fueran tres, ya necesito tres clases para poder definirla, al menos. Y así hacia adelante con todas las clases que podamos definir. Entonces, la idea es que nosotros podamos definir esta función de costo, y acá tenemos la función de costo que nosotros teníamos definida antes para la regresión lineal. Perdón, esto no es de la regresión lineal, esto es de la regresión logística con la regularización. Entonces tenemos acá toda esta expresión. Recuerden que esto se hacía para poder ir compensando o no compensando la predicción. Recuerden que la idea era poder llegar a un punto a otro de la predicción sigmoidea. Recuerden que esto está en logaritmo. Y
aquí se le añade el tema de la regularización, que si se acuerdan el tema de la regularización era tomar este valor lambda para ir castigando, en este caso, los valores de cada uno de estos tetas que tenemos acá, que podían elevarse mucho, ¿ya? De hecho, esa es la idea. Si es que estos valores son demasiado grandes, la idea es compensarlos para que las soluciones que se encuentren sean con tetas bastante más pequeños y por lo tanto generalicen mejor, ¿ya? Que esa es la idea, no sobreajustar. Pensando en eso, esta misma función de costo, ya pensando que vamos a tener entonces una predicción de este estilo, que va a ser ahora un vector, y que cada uno de estos elementos del vector va a ser uno de los elementos también de la salida, tienen que corresponder cada uno de ellos, sino que ahora tenemos que ir evaluando por cada una de las dimensiones de esta capa. Entonces, ya nos damos cuenta de que la salida tiene una dimensión K y que tenemos que ir sopesándola por cada uno. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, si nosotros tenemos un I que va a ser 1, 0, 0, 0, como teníamos antes, el tema es que tenemos que evaluar para este valor, aquí con I1, y luego con I2, con I3 y con I4, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Que significa que cada una de las evaluaciones voy a ir preguntando por cada, por cada clase, ¿ya? Por cada una de las clases voy a preguntar si es peatón, cuál va a ser el costo de esa salida. Esto va a ser eso. Y obviamente también se le va a ir ajustando los parámetros, en este caso, de la matriz completa de teta. Después, por cada uno, si es que es un auto, también se le va a añadir el costo si es que esto es un auto y se le va a ir añadiendo. Y así en adelante por cada una de las clases que nosotros definamos. Entonces, por esto se vuelve más complejo y cada vez se está complejizando más y por eso no lo vamos a hacer como todo a mano, ¿ya? Lo que sí es necesario que quede claro de cómo afecta la cantidad de elementos de entrada, la cantidad de datos de entrenamiento a este costo. Porque si recuerdan bien, si yo no tengo la suficiente cantidad de datos de entrenamiento, no voy a ser capaz de ajustar estos valores lo que yo necesito, porque ahora ya no necesito solamente ajustar para una clase, sino que necesito ajustar para todas las clases disponibles. Por lo mismo también, cada uno de estos valores, que ya no son solamente los elementos que tenemos acá, que eran los valores teta de un solo elemento, sino que ahora tenemos que entender que esta restricción va por cada una de las capas L, y por cada una de las conexiones entre los elementos de la capa L-1 y la capa L. Entonces, JI va por cada uno de los elementos. Y esto como tiene que ir regularizándose, la idea es que se vaya tomando los valores mayores, por eso se toma de forma cuadrática, para que los valores más grandes sean eh, mucho más castigados que los valores menores. Bueno, eso es más que nada para poder entender cómo funciona esto del costo. Y aquí viene el tema de cómo se trabaja con este nuevo algoritmo, que la base está pensada en el algoritmo de descenso del gradiente. Si nosotros recordamos el descenso del gradiente, nos vamos a acordar que la idea era tener, si teníamos acá
una función y teníamos estos elementos así. La idea era poder llegar desde un punto hasta el menor costo posible que se pueda dar, ¿ya? En este caso es la misma idea, pero el problema es que ya no tenemos un conjunto definido de elementos que podíamos haber trabajado, sino que ahora son matrices completas que tenemos que ir reproduciendo. Y por eso se hace mucho más complejo. Otra de las cosas que se hacen mucho más complejas es que este elemento, el elemento de entrada, recuerden que aquí yo tengo la entrada, por ejemplo, x1, y aquí voy a tener x1, 1, x2, 1, x3, 1. Esto quiere decir que yo de la entrada 1, o sea, del conjunto, recuerden que x es el conjunto de atributos. Si lo llevamos al tema del Boston Housing, va a ser el tema de la cantidad de habitaciones, la siguiente va a ser los metros cuadrados y así cada uno de los elementos que podamos definir. Eso va a ser el conjunto de entrada de X1. Y esto tiene que corresponder hacia adelante, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender de que este valor va a influenciar el valor que está en esta neurona y por lo tanto también su peso. Pasa lo mismo con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente y con el siguiente. Así también esta neurona, que le vamos a llamar A1, también influencia esta neurona, esta neurona, esta neurona, esta neurona y esta neurona. Y también tenemos que entender que esta neurona, que va a ser, este es A1 de la capa 1 y este es A1 de la capa 2, también influencia al final esta capa, esta neurona y esta neurona. Y por lo tanto, esta A1 de la capa 3, al final, el costo que tiene poder llegar hasta este punto se extiende desde la primera capa. ¿Ya? Es decir, de que si yo aquí tengo valores, pesos, que no están bien acá, significa que el anterior también no estuvo bien calculado y el anterior tampoco estuvo bien sopesado. Entonces la idea de este algoritmo es que yo pueda entender y trabajar con los valores de los pesos desde una capa hacia la más anterior, hacia la capa de entrada. ¿Cómo se hace esto? Con esta fórmula bien chiquitita, que este elemento se calcula por cada una de las conexiones. Entonces la idea es que yo pueda tener este valor. Recuerden que aquí tenemos la capa 1, 2, 3, 4. Vamos a decir que la capa delta 4, en este caso en la fórmula, en la neurona 1, aquí yo me equivoqué, esto era neurona capa 2, capa 3 y capa 4, va a ser igual al valor que yo entrego en la capa, en este caso J, vendría siendo la primera neurona de la capa 4 por el elemento delta de, en este caso vendría siendo L más 1, 5 del elemento 1. Como este elemento ya está fuera de la red, este elemento que es la capa 5, este lo podemos reemplazar por I, el I que corresponde, el I en este caso vendría siendo 1, si es que seguimos la misma lógica que estamos en X1, tendría siendo la primera salida en la entrada 1. Y por lo tanto tendremos que entender cuál es la reacción entre esto, ¿ya?
Así también la siguiente capa hacia atrás vendría siendo este mismo ejercicio. Yo hago esto, E3 en la capa 1, vendría siendo A1 en la capa 3 por la capa 4, 1, que vendría siendo lo que tenemos desde acá. Y así hasta que yo llego a la capa inicial, entonces vendría siendo 1, 1, la neurona 1 de la fila 1, esto vendría siendo 2 y 1. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es hacer un cálculo de los pesos de cada una de las capas hasta el inicio. Pero si se dan cuenta, esto significa que yo voy a tener una cantidad inmensa de cálculos, porque esta neurona influencia a todas estas, a cada una de estas y a cada una de estas. Entonces, esto quiere decir que la capa anterior, por ejemplo, esta capa que yo tengo acá, la neurona 1, no necesariamente está influenciada por la neurona 1, sino que está influenciada por el conjunto completo de toda la capa anterior, perdón, la de acá, el conjunto completo de toda la capa anterior, en este caso 4, con todos los elementos de esa capa. Entonces yo lo que estoy haciendo acá tengo que ir sopesando cada uno de los valores y cuánto influencia en la decisión siguiente. Para poder hacer eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces es seguir este algoritmo, que es el algoritmo de backpropagation. Entonces tenemos acá, la idea es poder ajustar los parámetros utilizando este algoritmo de backpropagation. Ya, se llama retropropagación en realidad en español, pero difícil que uno se lo aprenda en español. Uno tiene este conjunto de entrenamiento que vamos a decir que vamos a tener todos los elementos, la entrada, el conjunto de entrada y el conjunto y la salida, porque es una salida, hasta m, ¿ya? Tenemos m ejemplos, m datos de entrada, datos de entrenamiento en realidad. Tenemos, inicializamos el conjunto este delta que nosotros trabajamos anteriormente, que vendría siendo toda esta matriz, porque al final es una matriz completa de todas las conexiones, de todos los pesos que se realizaron hasta el inicio. Y en este caso, si recuerdan el algoritmo del descenso del gradiente, la iteración que se realizaba era hasta que se encontraba la convergencia. Eso quiere decir que llegaba hasta un punto mínimo. En este caso, no es tan así porque lo que hace es que por cada uno de los valores de entrada se van a tratar de utilizar ese algoritmo de backpropagation. Bueno, este es el algoritmo de backpropagation, pero por cada una de las entradas se va a realizar este algoritmo como de búsqueda del mínimo y se va a ir ajustando hasta que encuentre la mejor solución al final. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se comienza primero por por un llenado en realidad de toda la red, porque ya tenemos la red pero está vacía, no tenemos los pesos de cada una de las conexiones, y lo que hacemos es una propagación pero hacia adelante. Entonces tenemos el valor de la primera capa, que van a ser los datos de entrada, y se comienza a llenar cada uno de los valores hacia adelante, con valores que van a estar predefinidos, y se van a tener luego realizar el ajuste. Y ese ajuste se le llama la propagación hacia atrás, ¿ya? Lo que se hace entonces es tener esta salida utilizando la salida I. Recuerden que nosotros decíamos que una vez que salimos de la red, llegamos llenamos todos los elementos, lo que hacemos es volver hacia atrás y poder entender cómo va a ser esta operación de los elementos de esta capa menos los elementos de esta capa, ¿ya? Esto quiere decir, dime.
antes de meternos de lleno en código, eh, no me queda muy claro cómo es que el algoritmo decide, de cierta forma, eh, si es que es necesario un nodo más o una capa más en base a los costos o algo así, si es como Ya, retroactivo. lo que pasa, bueno, quizá no lo hemos visto todavía, pero el tema es que, por ejemplo, aquí tenemos un diseño, este es el diseño o la arquitectura, de hecho así se le llama arquitectura de una red neuronal, ¿ya? Esta arquitectura, recuerden que teníamos una capa de entrada, una capa de salida y las capas intermedias que eran las capas ocultas. ¿Cuántas y cómo? Eso tenemos que definirlo nosotros antes, ¿ya? Hay, hay ciertos modelos, de hecho, eso es una de las cosas que vimos anteriormente. Hay ciertos modelos de capa hacia atrás. Recuerden que habíamos visto. Aquí ya hay varias capas que están, perdón, varios modelos de arquitecturas que están ya probados y que vamos a ir aprendiendo a utilizar algunas de estas, ¿ya? Hasta ahora estamos utilizando el perceptrón multicapa, ¿ya? Que es lo más simple que podemos trabajar, pero existen muchas más que nosotros tenemos que entender. Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahora es una vez que ya definimos una red, ya sabemos cuántos van a ser los elementos de una capa y cuáles van a ser las salidas. Mira, lo que podemos tener en claro es que, por ejemplo, la capa de entrada siempre se condice con los atributos. Cada atributo es una entrada, ¿ya? Entonces esto nos da el número de, eh, de neuronas de la capa de entrada. Y la capa de salida siempre van a ser lo que condice con la salida. En este caso, como es clasificación, y la clasificación la hacemos con un y cero, el vector nos va a decir la cantidad de elementos que nosotros queremos sacar, en este caso K. Entonces acá vamos a tener K, K clases. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer entonces es poder decir de que acá siempre la salida va a ser un vector y a través de ese vector nosotros podemos interpretar cuál es la salida. ¿Ya? Sí, sí, el tema, o sea, el que las entradas y salidas sean predefinidas, está claro. El tema es cómo las capas ocultas se reproducen y se agregan si es que es necesario, se eliminan si es que es necesario, o Sí, está predefinido todo el modelo. no. Lo que pasa es que quizás eso deberíamos revisarlo más adelante, pero que nosotros podemos definir esta capa oculta. eh, Pucha, no te puedo decir si es como al gusto, porque en realidad es como al gusto, pero tiene una lógica. La idea es que siempre sean, la regla como general, es que siempre sean mayores que la capa de entrada, que la capa de entrada, al menos por el perceptrón multicapa, mayores que la capa de entrada de L0, L igual a 1, y tienen que ser también mayores a la L igual, bueno, a la L, a la última, a esta. Ya. Esa es como la lógica como más básica, pero eso no se cumple siempre. De hecho, como ya vimos en uno de los ejemplos anteriores, cuando nosotros unimos las capas, de hecho, por ejemplo, acá, nosotros aquí unimos capas. ¿Ya? Porque al final de cuentas estos son elementos como cada modelo te sirve como unidad. De hecho, esa es la gracia de las redes neuronales, que tú no las eh, no están ajustadas al contexto. Son globales. Tú puedes tener un problema, lo entrenas con un problema y después puedes tomar ese mismo modelo y reutilizarlo. Como eso siempre se cumple, tú puedes, por ejemplo, en este caso, se tomaron elementos y se fueron construyendo sobre un conjunto.
Por lo tanto, siempre las capas de intermedia, esta capa oculta, siempre son como más grandes porque se están componiendo de otras capas, de otros modelos que se están trabajando. Por ejemplo, y volvemos al ejemplo de los que veíamos acá, que están acá. Por ejemplo, hay algunos, si te das cuenta acá, estas redes convolucionales. Aquí tenemos un conjunto de elementos y aquí tenemos otro, que se unen y crean uno nuevo. Por ejemplo, acá tenemos uno que es totalmente distinto. Y acá, por ejemplo, vemos que acá hay que estos se llaman como codificadores y decodificadores, que tienen la misma lógica de poder componer elementos. Entonces los elementos como más grandes, redes más, como más complejas, al final lo que hacen es ir componiendo. ¿Ya? Y el tema es que, claro, uno puede decir, es como al gusto, la verdad es que sí y no, porque uno de las capas ocultas puede decir que pueden haber varias, puedes tener la cantidad de neuronas que uno considere necesario, uno puede ir variándola, pero uno cuando ya, de hecho lo vamos a ver en las siguientes clases, ya los modelos como ya tienen nombre, ya son como estándares, uno puede decir ya esta capa va a ser de este estilo y voy a tener un modelo que está basado en este comportamiento. Y le doy el comportamiento de la función de activación. Recuerden que la función de activación esa es una de las gracias. Y después, en la última etapa, yo puedo ya tener el modelo complejo, el modelo completo de lo que yo necesito obtener. Entonces, por eso te digo, como lo claro, solo la capa de entrada, que tienen que coincidir con los atributos que yo le voy a entregar al problema. La capa de salida tiene que coincidir con la cantidad de elementos que yo necesito. Si es clasificación, la cantidad de clases clasificadas. Si es, por ejemplo, de regresión, necesito solamente uno que me entregue el valor, el número. Eh, pero así se van componiendo. ¿Ya? Y entre medio, claro, uno puede ir componiéndola de varias redes distintas, varias capas distintas de entrenamiento. Ya sé que no responde completamente porque esto se ve igual como más en código. No sé si queda más claro o queda más enredado. Tampoco lo tengo claro. Pero asumiendo que esto lo tuviera que hacer a mano, claramente no, pero asumiendo que tuviera que hacerlo a mano, ¿cuál sería mi... O sea, entiendo que son modelos más o menos ya pensados, ya que se sabe que sirven para tales y tales cosas. Eh, pero si tuviera que hacerlo yo a mano desde cero, crear un modelo nuevo, eh, ¿cuál vendría siendo mi lógica para sopesar si es que tengo que agregar un nodo o agregar una capa? O eso. De todo en el ámbito de los nodos y capas ocultas. Mm, un criterio. Es que O depende de lo hay, que vaya resultando mejor. sí, es que ahí depende de la tarea. Porque, por ejemplo, acá podríamos tener el, el dataset, por ejemplo, del iris. Podríamos trabajar con el mismo iris. Y podríamos, como no hay tantos elementos, quizá podríamos definir de que una capa sea verificar eh, sea verificar el tema de solamente los pétalos, o sea, el comportamiento de los pétalos, y la siguiente capa el comportamiento de los sépalos, que eran los dos grupos de datos, que en realidad eran dos por cada una, pues el ancho y el largo, y ancho y largo de cada una. Entonces uno podría decir, ya, esas son dos capas ocultas que voy a tener acá para que pueda ir refinando y pueda ir entendiendo cuál es cuál. Entonces esa podría ser como un criterio, ¿cachai? Pero eso depende mucho de, de la tarea que se quiera realizar. Por eso te digo que va a depender mucho al final de los modelos que ya se están trabajando, porque esto ya
como te digo, uno puede decir ya una capa va a ser de, si fuera imagen, uno podría decir ya tengo una capa de convolución y después si yo quiero extender cada una de las capas, como para ver qué es lo que son, yo puedo decir que voy a tener una capa completamente conectada. O puedo decir que voy a tener una capa de otro estilo que me permita trabajar mucho mejor con este conjunto de datos. Por eso ahí el tema de la conformación en medio, entre medio, depende mucho del problema. Porque, como ya le decía, y por todos los modelos que existen de redes neuronales, los modelos dependen mucho de la problemática. Por eso existen tantos modelos, porque estos modelos eh, funcionan mejor o peor en ciertas problemáticas. De hecho, ya les mencionaba de que, por ejemplo, las redes convolucionales funcionan bien con las imágenes. Eh, hay redes neuronales que son, por ejemplo, las cadenas de Markov, que funcionan bien para predecir valores numéricos. Por ejemplo, el comportamiento de la finanza y esas cosas se hacen con Markov. Y así, entonces son como distintos comportamientos que se pueden ir agrupando. Por eso no sabría decir explícitamente cuál es como el criterio correcto. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, finalmente todo depende de lo que queramos hacer. Claro. Ya, seguimos. Bien, entonces teniendo este algoritmo, bueno, ¿dónde íbamos? Íbamos que primero necesitamos hacer la propagación hacia adelante. Ya, una de las cosas que hay que tener en claro es que la propagación hacia adelante lo único que genera es poder llenar los espacios de cada uno de los pesos. ¿Ya? Entonces lo que se hace en realidad es tener este valor de entrada. Recuerden que tenemos la entrada X, la asociamos a la primera capa y después se va llenando cada una de las capas siguientes. Y en la siguiente, en el siguiente paso, que es la propagación hacia atrás, en la retropropagación, es usar la salida y empezar a ver cuál es el costo, si realmente se están ajustando o no. ¿Cómo se hace eso? A través de la operación de tener cada una de las neuronas y compararla con la salida, esta en el caso la última capa, esta es la capa L, la capa de salida, y luego se computa hacia atrás cada uno de los valores de cada una de las capas que se están trabajando. Si nosotros ya nos dimos cuenta de que al final cada uno de estos valores en realidad se compensa y se liga al comportamiento de esta capa de salida. Para poder ajustar este valor, para poder ajustarlo, se La- utiliza... Ya, el Felipe ahí está ladrando. Para poder ajustar este valor, ahí se utiliza recién el descenso del gradiente, ¿ya? Que se utiliza en realidad esta misma fórmula, que es para ajustar este valor que tenemos acá. Entonces lo que se hace es que en cada uno de estos valores, este vendría siendo el conjunto completo de cada uno de estos elementos delta, este vendría siendo la matriz delta de cada uno de los elementos, y se compensa con este cálculo que se hace entre los valores de las neuronas de cada capa y con el valor resultante que se obtuvo en esa misma salida, en esa misma unidad, en esa misma neurona. ¿Ya? Entonces se va sopesando neurona a neurona. ¿Ya? Aquí lo que nos hace falta, y en realidad entender un poco, es que la idea es poder, como ya les decía, utilizar el descenso, en realidad. Utilizar el descenso del gradiente. Por lo tanto, aquí a esta fórmula completa se le aplica una derivada parcial para poder gestionar este aprendizaje. ¿Ya? Y así se va ajustando. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a tener es que en cada uno de estos cálculos que vamos a tener asociados, vamos a generar este mismo cálculo que tenemos acá, que es bastante grande, por eso no lo incluí, que vendría siendo el costo, el costo de todo, aquí me equivoqué, esto tendría que ser teta mayúscula, el costo completo de la red y se va sopesando, ¿ya? Y por eso
al final, cuando tenemos la red completa y ya se utilizó el descenso del gradiente, vamos hacia adelante y hacia atrás, vamos hacia adelante desde la entrada hacia el final. Luego cada uno de estos valores de la salida se compensa hacia atrás, vamos viendo cómo es el comportamiento de cada uno de estos valores hacia atrás. Y al momento de realizar esta derivada parcial, lo que hacemos es ver de el costo que tiene tener este conjunto teta, estas conexiones entre cada capa. Y obviamente ahí recién lo que se hace es poder buscar ese gradiente. Pero resulta que ese gradiente se calcula teniendo en cuenta todas las conexiones. Y por eso es lo complicado de este algoritmo, que funciona sobre matrices, muchas matrices. Entonces en cada una de estas vueltas, en cada uno, y eso es necesario entender, en cada uno por cada una de las entradas de entrenamiento, se ajusta este valor delta, ¿ya?, de cada una de las conexiones para poder encontrar el menor valor de pesos para cada una de las neuronas. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a este ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un ejemplo así simple de este espacio, ya tenemos que tener en cuenta que acá ya tenemos la entrada X1 y X2. Recuerden que deberíamos tener también acá la salida Y1, que en este caso va a ser binario. Tenemos que tener en cuenta que esta parte no la estamos considerando todavía en el algoritmo. También se debería considerar. Recuerden que esto vendría siendo, bueno, en estricto rigor, la notación, para respetar la notación, te vendría siendo 1, 1, o sea, 1, 1, 1, 2, y esto vendría siendo X0, 1, que vendría siendo el sesgo de esto. Entonces con esto, que le damos este primer valor, recuerden que este primer valor tenemos una parte que tiene que ver con la entrada y con lo que nosotros conectamos hacia adelante. Entonces la siguiente, recuerden que esto tiene, ahora sí, reúne cada uno de estos valores y luego se hace de la función de activación, que en este caso es sigmoid. Entonces lo que hacemos en realidad es poder llenar este espacio y en esta suma, que recuerden que la suma tiene que ser por cada uno de los valores, o sea, es, a ver, por cada una de estas sumas vendría siendo el valor de teta 0, que vendría siendo teta 0, por, perdón, teta 1, pensando que este es teta 1, este es teta 0, que viene de acá, desde acá, más 1, esto vendría siendo teta 2, x2, este vendría siendo teta 2, y este también se considera el teta 0, vendría siendo teta 0 por x0, y esa vendría siendo la suma completa, ¿ya? Pero estos valores no los tengo. Y esos valores son los que se hacen en la propagación hacia adelante, ¿ya? Lo que les doy acá son valores. Como yo no tengo esos tetas, lo que hago es entregar estos valores. Por ejemplo, añadir 1, porque los primeros son valores aleatorios. O creo que en el algoritmo le decían 0 primero. A ver si volvemos atrás. Claro, se le llenaba cada uno con ceros. Entonces este valor era 0, 0 y 0. Por lo tanto, la suma completa de esto no iba a dar 0. Al momento de hacer la función de esto vendría siendo 0 y se traspasa hacia adelante. Y los valores comienzan a ser 0, todos 0 y todos 0. Cuando llegan hasta este punto, nosotros tenemos que hacer el cálculo. Recuerden que esto no va a dar 0.
eh, tenemos que hacer el cálculo delta de la capa. En este caso tenemos la capa 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos la delta 4 y tenemos que decir que la capa, en este caso A1, 4 menos el I1, que yo no sé cuál es el valor de esto. Recuerden que esto sé que A1 en la capa 4 es 0, pero yo no desconozco el I1. Si fuera, si I1 es igual a 0, entonces delta 4 va a ser igual a 0. Pero si es eh, pero si es 1, lo borré todo. ¿Puedo volver atrás? No. Pero si es I1 es igual a 1, significa que yo voy a tener este delta 4, va a ser igual a 0, menos 1, y por lo tanto esto va a ser menos 1. ¿Ya? Entonces con estos valores yo puedo ir propagando hacia atrás para poder definir si es que esto corresponden o no corresponden con el peso. Este valor que vamos a tener acá lo vamos a ir guardando, y por lo tanto cuando volvamos hasta acá atrás, cuando recuerden, primero hacemos la propagación hacia adelante y luego la propagación hacia atrás. Cuando llegamos hasta acá atrás, podemos definir si es que podemos definir el costo de tener este valor con x1 menos y1, que recién vendría siendo esta parte. Si es que recién podemos definir si es que esta es la función de costo para este elemento. Y recuerda que la función de costo para uno de estos elementos, cada una de estas neuronas, es bastante grande. Por eso es necesario que nosotros podamos poder definirlo mejor. A ver. Es necesario que nosotros podamos definirlo mejor. Este algoritmo es bien complicado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se requiere de altos cálculos. Entonces, en cada uno de estos valores, cada una de estas conexiones, se les va entregando primero un valor aleatorio, en este caso 0, y luego se les van ajustando para que sean negativo o positivo, dependiendo de los datos de salida. Por eso desde acá hay varias conclusiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, la necesidad de un conjunto de entrenamiento eh, bastante completo. Porque si es pequeño, si este conjunto es pequeño, entonces lo que vamos a tener es que estos valores van a estar, eh, primero, van a estar bajo, ¿cómo se le llama? Under fixed. Bueno, lo más españolizado vendría siendo holgados, demasiado holgados. Holgados con H, holgados. O sí, o no. Demasiado holgados. Si hay mucho valor de entrenamiento, ya nos vamos a sufrir el sobreajuste. Sobreajuste. El sobreajuste ya nos va a pasar acá. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener compensado con este valor de costo que va a tener cada una de estas conexiones, ya van a estar sopesados. Aún así, nosotros podemos tener diferentes valores de calidad del modelo. Y puede pasar de que dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros podamos definir y del entrenamiento que nosotros le demos, después vamos a hablar, por ejemplo, de la cantidad de generaciones que le debemos entregar. Lo más probable es que tengamos que ajustarlo en una cierta cantidad de generaciones muy alta o una cierta cantidad de generaciones muy baja,
Todo dependiendo de que este conjunto de entrenamiento sea lo suficientemente completo y que podamos ir validando estos valores. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora no lo vamos a hacer más, pero la próxima clase, ya mañana, lo que nos vamos a concentrar es en construir ya estos redes neuronales. Vamos a hacer modelos, voy a tratar de profundizar un poco más en lo que me hablaba eh, el Dani, para poder construir, vamos a hacer varios modelos en paralelo, vamos a hacer en Scikit-learn para poder construirlo. Ya hemos hecho ya varios ejemplos en Scikit-learn. En Keras lo vamos a hacer, en TensorFlow y en PyTorch. Así que vamos a tener una sesión bastante más contundente de programación en cada una de ellas. Y ahí vamos a definir cómo las construimos y por qué. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que al final tenemos que ir decidiendo, hacer decisiones sobre cuántas incluimos, cuántas capas incluimos o no. ¿Ya? Bien, no sé si quedan dudas, algo que quieran conversar, definir. No, profe, por mi parte por lo menos no. Ya. Bien. Bueno, sé que esta parte de lo que es el- el algoritmo de backpropagation es como bien complicado. Así que la idea es que la próxima clase voy a tratar de ver alguna cosa como más didáctica para poder explicarlo porque creo que es necesario poder dejarlo como más claro. Pero eso. Así que terminamos por hoy. Voy a terminar la Profe, grabación. Dígame, dígame, ah, ya. dígame. No, termine, no, sí, no es sobre la materia. Ah, Termine la ya, grabación, no se Profe, yo preocupe. tengo una antes de, ya. si es que puede ser como un grafo dinámico, onda que vaya mostrando los costes para adelante y para atrás. Sí, Creo de que hecho, sería más sí, mejor. déjame buscar. Que yo tengo un material. O sea, lo mostraba en el diplomado, así que para ser justos, no es que yo lo haya encontrado. Eh, Creo que lo dejé en mi correo. Ya, por ejemplo, acá tenemos varias cosas que podemos trabajar. Por ejemplo, acá esto es un modelo que está trabajado por TensorFlow para mostrar esto dinámicamente. Acá tenemos varias cosas que ya hemos trabajado, por ejemplo, el tema del ratio de aprendizaje. Recuerden que el ratio de aprendizaje lo que nos permitía era poder ir guiando al algoritmo del descenso del gradiente hacia el óptimo global. ¿Ya? Entonces aquí hay ratios muy chiquititos o ratios muy grandes. ¿Ya? Recuerden que cada uno de los dos casos como contrario tenían hartos problemas. Y aquí también tiene el tema de la regularización. En este caso tiene regularización cuántos niveles se le quieren ir agregando. Y también yo puedo tener acá qué tipo de función de activación yo puedo agregar. Por ejemplo, nosotros hemos visto sigmoid hasta ahora, pero yo podría tener una lineal de tipo tangente o de tipo de activación lineal uniforme, que son diferentes tipos. Y acá los valores de cuántas en la entrada, cuántos valores entre medio. Yo puedo, por ejemplo, aumentar las neuronas o disminuirlas. Aumentar las capas, por ejemplo. Capas de entrada, podemos definir más o menos. Si nosotros quisiéramos hacer el modelo que teníamos en la diapo, vendría siendo... Bueno, hagamos ese que tenemos ahí. Eh, ¿Cuánta entrada aquí? ¿Cómo le defino las entradas?
Bueno, era una menos y una salida. Bueno, este problema era de clasificación. Y pues vamos a decir que vamos a tener un ratio, por ejemplo, de 1, que es mucho, y le vamos a dar estos valores. Y aquí nos dice más o menos cómo está saliendo el resultado de esto. A ver si es que se nota. No se nota mucho. Ya así está tratando de poder compensar. Yo puedo dar sigmoid. Y ahí están los valores. Ahí nos dice cuál es el valor, por ejemplo, de pérdida del entrenamiento y del test. Son bastante malos. Si nosotros hacemos un rato de aprendizaje bastante mayor, quizá se vayan adecuando, ¿no? No, están bastante malos. Lo de regularización pequeño. Más pequeño esto. No son demasiadas neuronas. Vamos a ver si es que las cambiamos. No, tengo que aprender un poco de cómo trabajar con esta plataforma porque aquí se pueden hacer varias cosas. Ahí se pueden trabajar un poco. Con los ratios de entrenamiento, ruido y batch. Ya, va a depender mucho de la... Voy a dejar en 2, en 2. Ahí está entrenando. Ah, era eso. Había que ir entrenándolo. Se supone que ahí está buscando los valores que son de entrada o de salida. O sea, de una clase o de la otra en realidad. Fíjense la cantidad de épocas, de generaciones que está entrenando esto, los mismos valores. Y no entrega demasiado buenos resultados. Ya, bueno, eso lo podemos ir viendo la próxima clase para poder tener una mejor visión. Quizás algo más preciso. Pero esto es como una página donde uno puede ir trabajando o ir haciendo estos como experimentos, ejemplos de lo que debería ser el comportamiento de uno de estos algoritmos. Pero voy a buscar más para que quede más claro. Ya bien, terminemos la clase. Despídanse de la clase, chicos. Bye Chau, bye. chau.